Bueno, como te decía, vamos a aprender sobre el bautismo. Lo primero que quiero que aprendamos, así dando una pincelada rápida, la palabra bautismo. ¿De dónde viene la palabra bautismo? Bueno, la palabra bautismo viene del griego, como muchas palabras que utilizamos, griego, luego también esas palabras griegas se adaptaron al latín. Entre el latín y el griego tenemos el idioma español, ¿no? Prácticamente. Entonces, viene de la palabra baptisma. Esta palabra griega es, o se deriva, viene de la raíz bapto, que significa mojar o empapar completamente. Mojar o empapar completamente. ¿Cómo? Completamente. Esa palabra se usaba para definir una práctica en aquellos tiempos que se hacía, que era la de tomar un lienzo o una tela y sumergirla en tinte, una tela blanca, sumergirla por completo, sacarla y cambiarle el color. Por ejemplo, una tela blanca la sumergías en tinte rojo, la sumergías por completo y cuando la sacabas y la dejabas secar, ¿qué sucedía? Que le habías cambiado el color a la tela, le habías cambiado la naturaleza a la tela. La tela ya no era blanca, pasaba a ser roja o el color del tinte que hubiéramos puesto. ¿Entendemos, verdad? Entonces, es una similitud con lo que pasa en el bautismo. Cuando nosotros decidimos bautizarnos, nos sumergimos completamente porque es un símbolo de que cambiamos de naturaleza, dejamos atrás nuestra vieja manera de vivir, esa vieja manera de vivir donde hemos sido todos unos, a veces, esclavos de tantas cosas, donde hemos sufrido por nuestra propia condición o hemos sido esclavos del pecado. Y esa naturaleza, que la palabra denomina naturaleza adánica, es transformada por Cristo, por Jesús, por su Espíritu Santo que viene a morar y a vivir en nosotros. Así que, por el uso que se daba en aquellos tiempos del término bapto y por lo que la Biblia enseña sobre la práctica del bautismo, el bautismo es por inmersión, por sumergirse completamente, no por una aspersión, no por echar un chorrito de agua por la cabeza, sino que tiene que haber una inmersión completa. O sea, la forma de bautizar es relevante y es importante. Puedes decirlo conmigo, es importante. Solamente es válido el método de inmersión, porque el método de inmersión, como he dicho, representa los tipos y las figuras de la Biblia, porque cuando tú y yo nos sumergimos en el agua y después salimos del agua, estamos cumpliendo una semejanza simbólica, es un símbolo, es como la bandera. La bandera la ondeamos y dices tú, ¿por qué están ondeando la bandera los locos estos? ¿Verdad? Bueno, pues ayer en el Bernabéu había unos cuantos ondeando unas banderas también, ¿no? Es un símbolo. Cuando estamos ondeando la bandera de Jesús es mi Salvador, estoy de alguna manera tomando un símbolo anunciando que Jesús es nuestro Salvador. ¿Amén? Así que simbólicamente cuando nosotros nos sumergimos, estamos cumpliendo la semejanza de ser sepultados y después resucitados cuando salimos del agua juntamente con Cristo. Dice Colosenses, para dar respaldo bíblico a lo que estoy diciendo, Colosenses 2:12 dice, habiendo sido sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. También Romanos 6, verso 3 al 5 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Amén. Ahora, Jesús se bautizó, ¿verdad? ¿Por qué se bautizó Jesús? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Para dar ejemplo, por supuesto, Ernest. Porque Jesús no pecó. Jesús no necesitaba ser bautizado por Juan, porque el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento para que los judíos de aquel entonces se volvieran al Señor. Dice Mateo 3, 1, 5, dice, en aquellos días Juan el Bautista predicaba en el desierto de Judea diciendo, arrepentíos, ¿veis? Era un bautismo de arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, está hablando de Juan,
diciendo que Juan era la voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derecha sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello, iba a la última, de Dolce & Gabbana, y un cinto de cuero a la cintura. Y su comida eran langostas y miel silvestre, o sea, saltamontes y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén y toda Judea y toda la región de alrededor del Jordán, y confesando, ahí está, confesando sus pecados, eran bautizados en el río Jordán. O sea, Jesús se bautizó porque debía cumplir toda justicia y ser un ejemplo en todo, no porque él necesitara arrepentirse de nada, porque Jesús jamás pecó. Ahora, vemos qué pasó, ¿no? Dice ahí mismo en Mateo 3, versículo 13 y 15, perdón. Dice, entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. O sea, Jesús, que por cierto era primo de Juan el Bautista, se acerca donde Juan estaba bautizando. Pero Juan, cuando lo ve venir, que lo conocía porque era su primo y sabía cómo era su vida y sabía quién era, Juan enseguida trató de impedírselo diciendo, yo, Jesús, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y respondiendo Jesús, y aquí está por qué Jesús lo hizo, ¿no? ¿Por qué hizo Jesús lo de bautizarse? Le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, dice el verso 16, Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Ahora, dicho esto, que Jesús se bautizó, ya sabemos por qué se bautizó. ¿Cómo era el bautismo en la primera iglesia? En la iglesia del primer siglo, o como se dice, la iglesia primitiva. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que se bautizaban cuando aceptaban el Evangelio. El Evangelio, la buena noticia de salvación. El Evangelio es la muerte y resurrección de Jesús como nuestro sustituto en la cruz. Y ellos, cuando recibían y creían en Jesucristo, inmediatamente se arrepentían y eran bautizados. Entonces nosotros también nos debemos bautizar cuando aceptamos el Evangelio y nos arrepentimos. Es un acto de obediencia, como ahora vamos a ver. No solo debemos creer en el Señor Jesús y en su obra para salvarnos, sino que también debemos bautizarnos en agua para así evidenciar nuestro arrepentimiento y nuestra fe de una manera pública. Delante de todos vosotros que estáis hoy aquí, os vais a bautizar delante de todos nosotros. O sea, os vais a bautizar de una manera pública. Vais a hacer público algo que ha sucedido en vuestro interior. Así que otra cosa importante es que nos bautizamos en el Dios Trino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Mateo 28, 19, son palabras de Jesús. Dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuidado por ahí porque hay gente dentro del cristianismo, entre comillas, que solamente bautizan en el nombre de Jesús. Pero eso no es bíblico. Porque ellos argumentan que eso es vamos a leer algunos textos, porque Pedro en algún momento dice, y bautízanse en el nombre de Jesús, y Pablo también emplea la expresión bautícense en el nombre de Jesús. Pero lo que ellos querían comunicar era que era un bautismo distinto al de Juan el Bautista. ¿Entendéis? O sea, Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento y había mucha gente en esa época que todavía se estaba bautizando en el bautismo de Juan el Bautista, en un bautismo de arrepentimiento. Entonces los discípulos, para diferenciar el bautismo de Juan el Bautista del bautismo de Jesús, decían el bautismo de Jesús, pero el bautismo de Jesús era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, no hay confusión en esto. Además, si no te quieres calentar la cabeza, ¿a quién hacemos caso? ¿A Jesús, a Pedro o a Pablo? A Jesús. ¿Y Jesús qué dijo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, también otra característica de la iglesia del primer siglo era que se arrepentían y se bautizaban. Así vemos cómo lo hacían los apóstoles. Era arrepentirse e inmediatamente la gente se bautizaba. Por ejemplo, no sé si recordáis el día de Pentecostés, cuando todos los discípulos estaban reunidos en el aposento alto y de repente fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que hubo una especie de estruendo como un viento recio y esto llamó la atención de todo Jerusalén. O sea, ¿cómo sería lo que pasó en aquel aposento alto? Que toda la gente enseguida se agolpó alrededor de esa casa.
Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y fueron todo Jerusalén atraído donde estaban los discípulos. Y en ese momento el apóstol Pedro se levanta y da su primer discurso, su primer gran mensaje a las multitudes, que culminó con las siguientes palabras. Mira lo que dice Hechos 2:36. Dice Pedro: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, fijaos, al oír las palabras, compungidos de corazón, aquí está el arrepentimiento, ¿no? Dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llamó. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron en ese momento, en aquel día, 3.000 almas. 3.000 personas se bautizaron. Yo no sé cómo acabó Pedro ese día, ¿no? Imagino que le ayudarían todos, porque madre mía, para bautizar 5 ya es difícil. Pues imagínate para bautizar 3.000, ¿no? Acabarían con la espalda. Ahora, como vemos, aquí el bautismo fue la entrada a la familia de Dios para 3.000 personas aproximadamente. En este sentido, el bautismo lo que hace es que nos une, nos iguala con el resto de cristianos que formamos el cuerpo de Cristo. Pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, que es la iglesia. Y siempre me gusta esta analogía, ¿no? Cuando tú recibes al Señor como tu Señor y Salvador y aceptas y crees en Él, ya eres salvo. ¿Ok? Pero entras en una fase donde eres como, es el noviazgo, yo lo llamo así, el noviazgo. Pero llega un momento que, por ejemplo, Ruth y yo estábamos prometidos, tuvimos 5 años prometidos y estaba claro que éramos el uno para el otro. Lo teníamos claro, yo más que ella, porque yo era muy cabezón, pero igual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estábamos prometidos y éramos cristianos y teníamos claro que éramos el uno para el otro, pero en esos 5 años todavía estaba el peligro, ¿verdad? De en algún momento quizá sufrir pues una separación, una ruptura. Pero cuando nosotros nos casamos y fuimos al altar públicamente delante de todos nuestros familiares y nuestros amigos, hicimos público nuestra unión. ¿Estábamos ya unidos por Dios antes? Sí. ¿No vivíamos juntos? Claro que no, porque no está bien. Pero lo que hicimos en el matrimonio fue corroborar, sellar algo que ya había sucedido en nuestro interior, que sabíamos perfectamente que éramos el uno para el otro. Entonces, en el bautismo pasa igual, ¿no? Tú recibes al Señor y ya eres salvo, pero en el bautismo lo que haces es rubricar. Es como que ahora, hoy os vais a casar con Jesús. Amén. Como esposa de Cristo, por eso sois parte de la iglesia somos todos nosotros, no el edificio. La iglesia, como parte de la esposa de Cristo, hoy os vais a casar. ¿Estás preparada para casarte? No se ponga ninguno celoso, ¿eh? Si hay aquí algún... ¿no? El otro día vi una película de uno que se puso celoso porque su mujer aceptó al Señor Jesús, ¿no? Y dice, ahora tengo competencia con Jesús. No. Jesús nos ama a todos. Todos somos la esposa de Cristo. Ahora, fijaos lo que dice Pablo en referencia a esto que digo. 1 Corintios 12, versos 12 y 13 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya aguileños o lorquinos, ya esclavos o libres, ya los que trabajan en el almacén, los que trabajan en la oficina, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Amén? Me gustaría que pudiéramos extraer algunas enseñanzas relacionadas con el bautismo del texto que hemos leído en Hechos 2, del 36 al 41. Primero, número 1, el agua. Este agua no tiene poder. Bueno, ahora sí tiene poder. Tiene el poder de electrocutarme, pero el agua no tiene poder. No tiene poder ninguno. Hay mucha gente que se piensa que es que el agua, incluso he oído algunos que se guardan en una botella el agua donde se bautizaron. Digo, madre mía, hay que estar también un poco zumbado. Pero bueno, la gente no entiende a veces, ¿no? Piensan que el agua tiene algún poder. Fijaos lo que dice Hechos, lo hemos leído, 2:38, y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, Pedro no está enseñando que el bautismo es algo indispensable para recibir el perdón de los pecados. No está diciendo eso.
porque eso no es cierto. Para ir al cielo, el bautismo no es indispensable. El bautismo es un acto de obediencia que hacemos porque amamos a Jesús. Entonces, ¿por qué digo que no es necesario? ¿Queréis ver un ejemplo bíblico? Por ejemplo, el ladrón. ¿Os acordáis del ladrón que fue crucificado junto con Jesús? Estaban los dos ladrones y uno de ellos se dirige a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en el reino de tu Padre. Y entonces Jesús le dice, de hecho, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Este mismo día estarás conmigo en el paraíso. ¿Ahí se bautizó este hombre? No. ¿Le dio tiempo a hacer alguna obra? No. Simplemente fue su arrepentimiento y el poner la fe en Jesús lo que le dio acceso al cielo. ¿Amén? Muy bien. Es la sangre de Jesús. Es su sangre derramada en la cruz del Calvario. Es la sangre derramada por nuestro Señor Jesús la que nos puede limpiar cuando nosotros nos arrepentimos con un corazón sincero. Entonces, el bautismo en agua es una manifestación externa de algo que ha sucedido en nuestro interior, de algo que ha sucedido en nuestro corazón. El perdón de nuestros pecados viene por la obra de Jesucristo, viene por su sacrificio, viene por arrepentirnos y poner nuestra fe en el Señor, por obedecer la palabra y por convertirnos en seguidores de Jesús, dejando atrás nuestra pasada manera de vivir. No viene por el bautismo. El bautismo simplemente es una representación de lo que Dios ha hecho lavando nuestros pecados. Segundo, el bautismo siempre es fruto de una decisión. O sea, en la iglesia del primer siglo, los que se bautizaban eran mayores de edad. Mayores de edad no quiere decir que tengan 18, sino que tenían capacidad para tomar decisiones. O sea, tenían capacidad de tomar decisión de su propia vida, de escoger seguir a Jesús. Tomar la decisión de seguir a Jesús en la iglesia primitiva suponía cambios muy importantes en aquel contexto histórico, en la vida de las personas. En esa época había una gran persecución y había grandes dificultades. Por eso las personas que decidían seguir a Jesús tenían que estar en el pleno uso de sus facultades para bautizarse, porque era una muestra pública de su fe y eso podía acarrearles incluso la muerte, porque eran perseguidos por ser cristianos. O sea que el que se convertía en cristiano en aquel momento lo tenía claro. No era simplemente como en estos tiempos, ¿verdad? Aquí, gracias a Dios, en algunos lugares del mundo sí, pero aquí, gracias a Dios, tú dices que eres cristiano y nadie te persigue, ¿no? Por la calle, ni te dice nada, ni te mata. Lo más que pueden hacer es reírse de ti, decirte estás loco, te has lavado el cerebro. A mí cuando me dicen que me has lavado el cerebro, digo, gracias Señor que me has lavado el cerebro, porque menudo cerebro tenía yo, ¿no? Menudamente. Entonces, es por eso que el bautismo de niños no es bíblico. El bautismo de niños se instauró unos siglos después, cuando la Iglesia y el Estado, en este caso Roma, se unieron en un fatal matrimonio en la época decadente del Imperio Romano. Entonces, en ese tiempo, querían, de alguna manera, para controlar al pueblo, cristianizar a todos, pero no con el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es el de la gran comisión, el de hacer discípulos. O sea, lo que hacían era obligar a todos a ser cristianos. Como parte de ello, se instauró el bautismo de niños, pensando que así todos iban a ser cristianos, pero por un rito, no por una vivencia. ¿Entiendes? Entonces, un niño no tiene capacidad de decidir. Un bebé no puede decidir si quiere seguir a Jesús o no quiere seguir a Jesús. La Biblia enseña, como hemos visto, que para ser cristiano hay que arrepentirse y creer. Y un bebé no tiene esa capacidad. Solo se pueden bautizar aquellos que pueden decidir, tomar la decisión de seguir a Jesús y bautizarse. Tercero, no se debe postergar el bautismo para los que creen. Muchas veces veo a gente que lleva 5 años, 7 años en la iglesia y cree en el Señor, es salva, pero está ahí. Digo, ¿qué estás esperando para bautizarte? En la iglesia primitiva, el bautismo se llevaba a cabo al instante de creer. Vamos a ver algunos ejemplos ahora. Decidían creer y seguir a Jesucristo e inmediatamente eran bautizados. Vamos a ver ahora, como he dicho, algunos ejemplos. Por supuesto, hoy día, en las iglesias cristianas, solemos preparar a la gente para ser bautizadas. Como mínimo, instruir sobre el significado, lo que hemos hecho estas 2 semanas, y las bendiciones, que eso es lo mejor, lo estoy dejando para el final, las bendiciones que hay, las promesas de Dios que hay cuando nos bautizamos. Y es lo que estamos haciendo hoy. Estamos en estas 2 semanas aquí, hemos estado enseñando, y hoy también estamos enseñando sobre el beneficio y las
bendiciones del bautismo. La diferencia con la práctica de la primera iglesia, o sea, en la primera iglesia creían y se bautizaban. ¿Por qué ahora enseñamos? Bueno, la diferencia se explica porque en aquella época, como he dicho antes, el que decidía bautizarse sabía lo que hacía y también sabía cuáles eran sus consecuencias. Porque manifestar públicamente la fe en Jesucristo era algo que te podía poner la vida en juego. Entonces, el que se bautizaba era un auténtico creyente. No simplemente era alguien que era un simpatizante o alguien que quizá tenía algún acercamiento a la creencia, sino que eran verdaderos creyentes. Y ese acto de fe era por una decisión firme. No era una decisión de, bueno, pues venga, pues qué guay, pues hoy voy a hacer esto y me bautizo porque como el que se hace la uña en el vietnamita. No, sino es bautizarse. Era una decisión firme, era un paso que implicaba un cambio de vida. Entonces, actualmente, hoy día, gracias a Dios, como he dicho antes, no hay persecución. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos caer en que alguien, simplemente por acercamiento, porque se lleva bien con los hermanos, porque le gusta la música, porque le gustan cualquier cosa, dice, oye, pues yo me quiero bautizar y al final no tiene una fe sincera o simplemente tiene una simpatía hacia el cristianismo. Entonces, para asegurarnos de que la fe es sincera, de que la fe es real, de que la persona ha nacido de nuevo, nosotros damos e instruimos y también esperamos un poquito más de tiempo, pero no debe postergarse mucho tiempo. ¿Amén? Ahora quiero que veamos algunos ejemplos bíblicos de bautismo para que veáis cómo era en aquella época. Por ejemplo, ¿os acordáis del eunuco etíope? ¿Cuántos conocen al eunuco etíope? ¿Sabéis lo que es un eunuco? No, un eunuco no, eunuco. Bueno, es igual. Luego te explico lo que es un eunuco. Bueno, dice Hechos 8, 26 al 39, dice, un ángel del Señor habló a Felipe, el evangelista, diciendo, levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Ese es un camino desierto. Él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope oficial, alto oficial de Candace. Candace era la reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos, era el tesorero de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré? A menos que alguien me guíe. E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este. Es un pasaje de Isaías que hace referencia a Jesús y su muerte y su sacrificio. Dice, como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila no abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará a su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y le dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea, le dijo la buena noticia. ¿De quién estaba hablando? Isaías ahí está hablando de Jesús. Este es el Galileo que anduvo por la tierra de Palestina, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día y le dio el evangelio diciendo, para salvación hizo todo eso Jesús, ¿no? Y entonces en ese momento, cuando recibe la palabra el eunuco, dice, yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. ¿Qué dijo? Si crees, no dijo si eres bautizado, ¿a que no? Dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aunque la Biblia no lo dice aquí, podemos deducir que Felipe hizo mención del bautismo en algún momento de su proclamación, de anunciar el Evangelio. Por eso, el eunuco, al ver su condición y entender en su corazón la obra de Jesucristo, sintió la necesidad de ser bautizado, confirmando así su fe. El eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ese es el momento en el cual Felipe dice, pues vamos a bautizarte. Ahí volvemos a ver en el caso del eunuco etíope, encontrar en este caso las tres características. El agua no tiene poder para limpiar la vida de pecado. Como hemos leído ahí, fue creer en Jesucristo. El bautismo fue fruto de una decisión. Fue el eunuco el que decidió bautizarse. Y una vez que se ha creído, el bautismo es inmediato.
Él creyó y enseguida había un charco y dijo, aquí, no, aquí mismo, ¿verdad? Otro ejemplo, Saulo. ¿Os acordáis de Saulo, el apóstol Pablo? En Hechos 9, 17 y 18 dice, Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre Pablo, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. ¿Cómo podía Pablo lavar sus pecados? La palabra es clara y está confirmando lo que venimos diciendo, invocando su nombre. Dice ahí, invocando su nombre. Entonces, no es el agua, como hemos dicho, el que lava los pecados, sino invocar el nombre de Jesús creyendo en Él y en su muerte y resurrección de todo corazón. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Otro ejemplo, Cornelio, Hechos 10. Cornelio con Pedro dice, les dijo, Pedro se levanta y le dice a los gentiles, Cornelio era un oficial romano, no era judío, y los judíos no tenían trato con los gentiles. Entonces, Pedro le dice, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios ya le había mostrado, Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Este es el momento muy importante de la historia de la iglesia, porque es el momento donde Pedro, el Señor le revela que el evangelio no solamente es para los judíos, sino para todo el mundo. Gracias a Dios, ¿no? Que esto sucedió. Entonces, Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo yo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto, pues, ¿por qué causa, Cornelio, me habéis llamado? Bueno, y Cornelio dijo, a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa, a la hora 9, y he aquí un hombre con vestiduras resplandecientes, un ángel seguramente, se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto, envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Amén. Qué bueno. Otros ejemplos. Bueno, vamos a ir leyendo. Mira lo que dice el 44. Mientras Pedro aún hablaba, estaba hablando estas palabras Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje y todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Fijaos esta escena, ¿no? Porque es un momento donde, como he dicho antes, los judíos solamente pensaban que el evangelio era para ellos. Entonces Pedro va a casa de un gentil, de Cornelio, y se lleva a algunos judíos con él. Entonces, cuando Pedro que ya Pedro tenía el entendimiento de que el evangelio no era solo para los judíos, sino para todo el mundo, empieza a hablarles y el Espíritu Santo cae sobre los gentiles. Entonces los judíos, que pensaban que el evangelio solo era para los judíos, se quedan atónitos, ¿no? Diciendo, ¿qué está pasando aquí? Si la salvación no era solo para nosotros. Entonces, claro, al ver eso, ¿por qué? Porque les oían hablar en lengua y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús. Otros ejemplos, ¿os acordáis de Lidia, la vendedora de telas de púrpura? Lidia, dice el versículo 14 y 15 de Hechos 16, dice, y estaba escuchando, estaba predicando Pablo, cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios. Y el Señor, de repente estaba oyendo predicar a Pablo, el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, ¿qué pasó? ¿En cuanto creyó? Se bautizaron ella y su familia. Nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Los discípulos de Éfeso son otro ejemplo, pero bueno, ahora quiero pasar a algo muy importante, que es quizá, visto ya todo lo que hemos aprendido del bautismo, ¿cuáles son las promesas que por la fe vosotros hoy os tenéis que apropiar de ellas? ¿Cuáles son las promesas de Dios? ¿Cuáles son las bendiciones que hay a la hora de bautizarnos? Bueno, cuando tú y yo nos bautizamos, no nos debemos conformar solamente con cumplir un requisito enseñado por el Señor en obediencia o un requisito que la iglesia tiene.
tampoco lo debemos hacer por una satisfacción emocional, por emociones, sino si tú y yo nos quedamos solamente en la parte de esa lección, que nos bautizamos por obediencia, que nos bautizamos como consecuencia de nuestra fe, que nos bautizamos para manifestar nuestro arrepentimiento o que nos bautizamos para entrar a formar parte de la iglesia, eso es solamente el principio, solo el principio de todas las bendiciones, de todas las promesas y de toda la repercusión espiritual que representa el bautismo para nuestra vida. El bautismo no es un rito, es una vivencia. No es una ceremonia que se hace, sino es una experiencia real. Si lo hacemos en fe, tomando los beneficios y tomando las promesas que el Señor nos ha prometido, es algo que transforma totalmente nuestra vida. ¿Amén? ¿Cuántos lo han experimentado? Entonces, fijaos que el apóstol Pablo, vamos a hablar de cómo Pablo ve la evolución de Pablo en cuanto al bautismo. El apóstol Pablo fue creciendo en su revelación de lo que representaba bautizarse en aguas. El sentido que tuvo para Pablo su bautismo al aceptar la invitación de Ananías, como hemos leído ahí, fue solamente una sombra de la enorme riqueza que después Pablo iba a descubrir por revelación según avanzaba en su crecimiento y en su caminar con Cristo. Pablo, inspirado por Dios, escribió estas maravillosas promesas que por cierto aún están vigentes y que nosotros tenemos que agarrar por la fe. Y yo sigo agarrando cada día. O sea, para mí el bautismo no es algo que pasó hace unos años. El bautismo para mí es algo que yo recuerdo cada día porque yo me quiero apropiar de estas promesas de Dios cada día en mi vida. Son promesas que aún están vigentes, son promesas que hoy nosotros, vosotros los que os bautizáis y todos los que estamos aquí, podemos disfrutar para que nuestras vidas sean realmente plenas. ¿Amén? Vamos a ver esas promesas. Mira, la número 1, promesa de lo que pasa cuando nos bautizamos, es que somos revestidos de Cristo. Somos revestidos de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que como dice Efesios, yo me despojo, me desnudo de mi vieja naturaleza, esa que me lleva de continuo al pecado y que me hace un desgraciado, y entonces me revisto de Cristo. Me pongo el traje de Cristo. La palabra revestir significa estar dentro, meterse dentro. Es como un cuerpo que se mete dentro de unas ropas que lo cubren. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y ahora nosotros somos también el cuerpo y Cristo es nuestro vestido. Nos revestimos de Cristo. Cuando tú y yo nos bautizamos, nos metemos en Cristo, nos ceñimos con Cristo y nos escondemos en Él. Nos unimos a Cristo. Perdemos ya nuestro nombre y adquirimos el suyo. Por eso nos llamamos cristianos. ¿Amén? Eso es algo poderoso en lo espiritual, ¿verdad? Porque el reino de las tinieblas está vencido. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Y si yo estoy revestido de Cristo, estoy venciendo el reino de las tinieblas. Mira lo que dice Gálatas 3:27. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Otro beneficio es que morimos y resucitamos junto con Cristo. Por supuesto, morimos no físicamente. Hay una muerte a nuestro viejo hombre, a nuestra vieja mujer, a esa que es tendenciosa al pecado, a esa que, como en mi caso, era orgullosa, era orgulloso, era pendenciero, era peleante, era iracundo, era promiscuo, tantas cosas que había en mi vida antes. Entonces, a todo eso, en el bautismo, morimos y resucitamos junto con Cristo. Resucitamos en la nueva naturaleza que Él nos da en el Espíritu. Nuestra naturaleza adánica fue clavada por Jesús en la cruz y nuestra carne fue vencida. Toda esa tendencia al pecado fue vencida. Ahora nosotros podemos andar en novedad de vida y somos libres del pecado. Amén. Mira lo que dice Romanos 6, verso 3 en adelante al 9, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Dice el verso 7, perdón, el 5 y el 6, dice: porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos más esclavos del pecado. Ruth, tú das gracias a Dios de que mi viejo hombre, ¿verdad? ¿Y tú, Huerti, mi suegro, dais gracias o no? Un poquito, ¿verdad?
Madre mía, era más malo que el bicho, el pico al tren. Dice el 7, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Amén. Wow. Aleluya. Otra cosa importante que sucede espiritualmente, otra promesa, somos circuncidados espiritualmente. Espiritualmente, ¿eh? Aquí no vamos a circuncidar a nadie. Esta circuncisión tiene un doble significado. Número uno, es un corte con el poder de la carne para vencer al pecado. Mira lo que dice Colosenses 2, 9 y 14. Dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él, ¿en qué? En el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó entre los muertos. Y cuando estáis muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adversa, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Aquí nombra dos cosas que han sido quitadas. Número uno, el documento de deuda. ¿Qué implica esto? Implica el perdón de nuestros pecados y que nuestros pecados han sido borrados por la sangre de Jesús. Y número dos, el cuerpo. Otra cosa que es quitada, el cuerpo de la carne. O sea, eso que representa la victoria sobre el pecado. Es decir, que el Señor no solamente me perdona, sino que también me da la victoria sobre la carne, sobre la naturaleza pecaminosa, para que yo ya no sea más esclavo del pecado. Amén. Yo no sé si eso te alegra, pero yo le daría un aplauso al Señor, ¿verdad? ¡Aleluya! Circuncisión es un corte. Y esto es lo que tenéis que tener claro, Sergio. Chicos, los que estáis aquí, Octavia, Mari, Isabela, María, se me ha olvidado. No te lo tomes a mal, a mi hijo le cambio el nombre todos los días. Es un corte con el pecado. Ese pecado que nos suprimía y que dominaba nuestro corazón. Ahora en Cristo hay un corte interior, no exterior, no es exterior. Y la carne, esa naturaleza pecaminosa, puede ser destronada para que reine en nuestra vida el hombre nuevo, la mujer nueva, el hombre y la mujer espiritual. En Cristo tengo el poder de vencer a la carne, esa carne que me esclavizaba, y vivir bajo otro régimen, el régimen del Espíritu. Amén. Donde la vida está llena de color, ¿verdad? No es una vida de opresión. Dice Romanos 6, 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Romanos 7, 6 dice, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Aleluya. Ahora, por otra parte, la circuncisión nos habla también de entrar en pacto. ¿Sabéis lo que es un pacto, verdad? El matrimonio, por ejemplo, es un pacto. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, los padres en Israel, cada casa de Israel tenía la obligación por la ley de circuncidar a sus hijos varones en el 8º día, poniéndoles de esta manera dentro, era la forma de poner dentro del pacto a sus hijos, dentro del pacto de Dios con su pueblo. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, la circuncisión es la señal del pacto, y nuestro Padre Celestial también nos circuncida, espiritualmente hablando, en el bautismo. Se supone que todos sus hijos, al poco de creer, pasamos por las aguas del bautismo en lo que sería la circuncisión interior para entrar en ese pacto con Dios. ¿Y esto qué hace? De alguna manera esto define mi identidad. ¿Por qué? Porque al entrar en pacto con Dios a través del bautismo, soy hijo de Dios, nos convertimos en el Israel espiritual, somos un pueblo santo, apartado para Él. En el bautismo hay algo poderoso que sucede. Tú y yo entramos a una protección, de repente una cobertura. Ya no somos
víctimas de la casualidad, sino que entramos dentro de la causa de Dios. ¿Entiendes, verdad? Ya estamos protegidos, entramos en una protección, una cobertura de Dios total, porque hay un documento de adopción que se rubrica y Dios puede decir ahora: tú eres mi hija Isabela, tú eres mi hija María, tú eres mi hijo Sergio, tú eres mi hija Mari, tú eres mi hija Octavia. Aleluya. Amén. Y eso es algo importante, porque ahora el Señor dice: este es mío, esta es mía. Este está en pacto, es consagrado para mí. Ya el diablo y el mal no tienen nada con él, ni con su vida. Amén. Dice Romanos 2:28, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, la física, en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra. Amén. Amén. En el bautismo también hay una gran victoria, y con esto termino. Esto es muy importante. Hay una gran victoria sobre el reino de las tinieblas y sobre Satanás. Dios de repente, cuando nos bautizamos en obediencia a Él, establece que somos su propiedad, que Él es nuestro Padre, como hemos dicho, y que el diablo ya no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Pero quiero que veamos algo más que Pablo descubrió, y se encuentra en 1 Corintios 10, verso 1 y 2. Dice: porque no quiero que ignoréis, le dice Pablo a los corintios, hermanos, que nuestros padres, está hablando de Israel, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Dónde fue bautizado el pueblo de Israel? En la nube y en el mar. Dice el verso 11 que estas cosas le sucedieron al pueblo de Israel como un ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Ahora, es poderoso que entiendas esto. El bautismo en el Mar Rojo fue una experiencia de libertad, liberadora. Porque ¿quién iba detrás del pueblo de Israel cuando llegan a ese momento enfrente del Mar Rojo? Faraón, Egipto. Faraón representa, espiritualmente hablando, a nuestro enemigo. Egipto representa el mundo, no el mundo, sino el sistema caído del mundo, que aún estaba persiguiendo a Israel. ¿Cuál fue el acto de libertad? Cuando Faraón en la 10ª plaga los deja salir, ¿verdad? Eso es cuando nosotros aceptamos al Señor. El enemigo nos deja salir. Pero hasta que no nos bautizamos, aún sigue intentando perseguirnos. Entonces yo quiero que tú veas esto y que vosotros apropiéis por la fe de esto, de que hay un corte en el bautismo. Así como Israel, al cruzar el Mar Rojo, cortó la mano de Faraón y cortó la mano de Egipto para siempre, Israel ahí quedó libre de Egipto y quedó libre de Faraón para siempre. Los soldados egipcios fueron sepultados por el Mar Rojo cuando quisieron seguir a Israel. El mar cayó y el pueblo de Dios quedó definitivamente libre para siempre de Israel. Ni un solo egipcio pudo pasar al otro lado. ¡Aleluya! Entonces en el bautismo nos podemos apropiar por la fe de la victoria de Dios sobre el reino de las tinieblas. Egipto, con Faraón a la cabeza, no fue vencido en la 10ª plaga, la muerte de todos los primogénitos. Eso fue la primera parte de la victoria. Fue vencido cuando Israel cruzó el mar y su ejército fue sepultado por el mar. Al intentar seguir a los hebreos, todos murieron ahogados. Allí se cortó totalmente y para siempre la influencia de Faraón sobre Israel. Y yo quiero en el nombre de Jesús que tú te apropies de esto hoy. En esta mañana, que toda influencia del reino de las tinieblas, que toda cosa que te ha perturbado por años, que toda cosa que te ha hecho daño, que el enemigo ha traído para destruirte, sea cortada por la fe en el nombre de Jesús. Tenéis que creerlo. Creer esto. Todo eso que te ha hecho infeliz, Mari, todo eso que te ha hecho infeliz, Octavia, Sergio, Mari, Isabela, queda cortado en el nombre de Jesús hoy. ¡Eres libre! Amén. Pero es por fe. Las 10 plagas, en especial la última, donde la muerte de un cordero en lugar de los primogénitos salvó la vida de los primogénitos de Israel, era un anuncio de la muerte del Cordero de Dios en la cruz para traernos salvación. Esa muerte redentora no solo es la propiciación por nuestros pecados, sino que era la victoria sobre el reino de las tinieblas. Y quiero terminar con
Leamos juntos Colosenses capítulo 2, del 9 al 15. Dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Jesús. Y habéis sido hechos completos. ¿Cuántos han sido hechos completos? En Él, en Cristo Jesús, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó entre la muerte. Y dice el siguiente, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, habiéndoos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Jesucristo. Amén. Si has creído en Jesús, tienes la victoria de la cruz. Pero en el bautismo la hacemos nuestra. Amén. Nuestro cruce del Mar Rojo es el bautismo. Y debemos creer que el poder del diablo, que nos ha tenido por muchos años oprimidos, se queda sepultado en esas aguas. Esas aguas se van a quedar negras, espiritualmente hablando. Porque yo me he duchado. Amén. Ahora también hay una cosa que te puedes apropiar y es una promesa hermosa. Que la Biblia, hemos visto esos ejemplos, a través de los ejemplos que hemos visto, por ejemplo en casa de Cornelio, podemos recibir en ese momento, me ha pasado bautizar a la gente en ese momento y que la gente reciba el bautismo del Espíritu Santo. Podéis tener fe y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hay muchas experiencias de bautismo en agua, como por ejemplo la de Jesús, que se abrieron los cielos, que han sido respaldadas por la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. También lo hemos visto con el eunuco, con Cornelio, con el mismo Pablo. Amén. Es por fe. Vamos a poner la fe en Dios. Ese poder, como acabamos de leer en Colosenses 2, del 9 al 15, las bendiciones y promesas del bautismo las recibimos por la fe en la acción del poder de Dios. Amén. Que resucitó a Cristo entre los muertos. Ese poder sigue operando hoy a través del Espíritu Santo, pero nosotros debemos conocer todo esto que estamos aprendiendo hoy, esta mañana, y apropiarnos de ello por la fe para que el Espíritu pueda hacer esa obra maravillosa, esa obra profunda y total en cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Amén.